Bueno, bienvenidos de nuevo, una vez más, muchas gracias por estar ahí. Bueno, más de 450 vídeos en el canal. Eh, Vosotros sois los que permitís, bueno, pues mantener mi constancia, mantener mi motivación con vuestras visualizaciones. Bueno, hoy vamos a hablar de test de fuerza. En muchas ocasiones, bueno, trabajo de fuerza, entrenamiento de fuerza y lesión. Cuando tenemos una lesión, bueno, pues lo primero que nos recomiendan es fortalecer. ¿Y qué hacemos? Vamos a una máquina y pensamos que fortalecer consiste en mover peso. Incluso en muchos test de fuerza, lo que habitualmente se hace es, bueno, pues vamos a ver cuánto peso puedes mover. Bueno, realmente hoy vamos a hablar que lo importante no es mover el peso, sino de cómo moverlo y sobre todo buscando un equilibrio. Lo que tenemos que primero identificar qué desequilibrios musculares tenemos y a partir de ahí trabajar esos desequilibrios, sí, con el entrenamiento de fuerza, pero con un trabajo de fuerza enfocado hacia los desequilibrios musculares. Y ahí entra en juego la articulación. Cuando hay un desequilibrio muscular, eso da lugar a un desequilibrio en la articulación. Y ese desequilibrio en la articulación, a nivel articular, también muscular, pero a nivel articular, a medio plazo, lo que da lugar es a, bueno, pues a un desgaste articular prematuro. Entonces, vamos, un caso, probablemente el caso más claro de todo esto sea la rodilla, pero también podemos trasladarlo a la cadera, al tobillo, al hombro. Entonces vamos a ver el ejemplo de la rodilla. Bien, voy a compartir con vosotros una aplicación que nos muestra, bueno, pues a nivel de rodilla, los flexores de rodilla, en función de que esa rodilla se flexiona en rotación interna o en rotación externa. Y sobre esa aplicación, sobre el vídeo de esa aplicación, que es Visible Body, pues lo vemos, probablemente sea más fácil verlo. Vamos allá. Entonces comparto el iPad con la aplicación. Bien, aquí lo tenemos. Entonces, cuando hablamos de flexores de rodilla, bueno, pues tenemos que identificar, evidentemente, el gemelo, que lo tenemos aquí, el gemelo, también es un flexor de rodilla. Pero vamos a centrar, y también es importante para dar esa estabilidad a la rodilla, ese equilibrio articular a la rodilla, que en definitiva es de lo que se trata. Porque claro, como cuando hablamos de un desgaste articular, un desgaste a nivel de la articulación de la rodilla, a nivel de pues, lo típico, ¿no? Lo que se llama la condromalacia, la condropatía, el desgaste de cartílago. Bueno, pues realmente ese desgaste viene dado por un desequilibrio a nivel muscular que a medio plazo origina ese desgaste prematuro. Entonces, como decíamos, bueno, pues aquí en la flexión de rodilla, claro, aquí este es el caso del bíceps femoral, la cabeza corta del bíceps femoral, esta sería la cabeza larga del bíceps femoral. Ambos son rotadores externos de rodilla, además de flexores. De manera que si vemos su acción, bueno, pues básicamente sería, vamos a ver de nuevo aquí detrás, aquí. Bien, aquí lo tenemos. Si vemos la acción del bíceps femoral, tiene una acción de flexión de rodilla. Bien, flexión de rodilla a nivel de rotación externa. ¿Por qué? Porque se inserta a nivel de la cabeza del peroné. Bien, por el contrario, si nos vamos aquí, vamos al semimembranoso y al semitendinoso, también son flexores de rodilla, pero son flexores de rodilla con una acción de rotación interna. Entonces, imaginemos a una persona que tiene debilidades en el semimembranoso y semitendinoso. Cuando flexionemos la rodilla, como consecuencia de ese desequilibrio, ¿qué va a ocurrir? La rodilla va a flexionar, pero en rotación externa de rodilla, no en rotación interna. Como consecuencia de eso, con el tiempo, claro, esto no ocurre en 2 o 3 días, sino que con el tiempo lo que da lugar es a desgaste de cartílago, fundamentalmente será a nivel del lado más lateral externo de la rodilla. ¿Por qué? Porque la rodilla flexiona en rotación externa y hay un desequilibrio con respecto, como consecuencia de la debilidad de los flexores de rodilla, en este caso sería semimembranoso y semitendinoso, en rotación interna. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Claro, la solución es fortalecer los flexores de rodilla, pero no ponernos en una máquina y hacerle trabajo de isquios. ¿Por qué? Porque si yo me pongo en una máquina y hago el trabajo de isquios, lo que vamos a hacer es
trabajar la flexión de rodilla en su punto más fuerte, que es en rotación externa, con lo cual voy a aumentar el desequilibrio muscular, es decir, voy a aumentar ese desequilibrio hacia rotación externa con respecto a la rotación interna. Esto, entonces, no es la solución y ya no solo no es la solución, sino que incluso agrava el problema. Entonces, el tema está ya no tanto en trabajar la fuerza, ya no tanto en mover peso en esa máquina de isquios, sino en trabajar ese desequilibrio muscular. Para trabajar ese desequilibrio muscular, bueno, yo voy a poner abajo 2 vídeos, uno que es rotación externa, flexores de rodilla en rotación externa, que es bíceps femoral, y flexores de rodilla en rotación interna, que es semimembranoso y semitendinoso. Claro, a partir de ahí hay que identificar si hay una molestia en rodilla, primero, si hay un desequilibrio en rotación externa con respecto a rotación interna. Y habitualmente lo hay. Y a partir de ahí, trabajar el músculo que es débil, ya sea en rotación interna o en rotación externa. Pero no ambos. No trabajemos simplemente la flexión de rodilla. Tenemos que ser más puristas en esto y tenemos que trabajar los flexores de rodilla en su grado de debilidad, ya sea rotación interna o rotación externa. Entonces, el tema está no en mover mucho peso, sino en trabajar ese desequilibrio muscular que da lugar a un desequilibrio a nivel articular. Por eso yo cuando pongo un test de fuerza a mis atletas que tienen un entrenamiento de fuerza, el test de fuerza no consiste en ver cuánto peso pueden mover, sino que más bien es un test articular. Es decir, hazme una flexión de rodilla en rotación externa o en rotación interna y vemos la diferencia de uno u otro y a partir de ahí vemos si hay un desequilibrio. Y si hay un desequilibrio tenemos que trabajarlo. Lo mismo ocurre a nivel del pie. Si en el pie, bueno, vamos a ver si aquí consigo, ¿vale? Vamos aquí y vamos al pie. Vale. Bueno, pues por ejemplo, vamos a ver, aquí nos muestra la... Bien, por ejemplo, sería, esto es, bueno, pues lo que sería una eversión del pie. ¿Qué es una eversión del pie? Es cuando el pie mueve hacia afuera y hacia arriba, y un punto hacia arriba. Bueno, incluso puede ser también flexión plantar, porque estamos trabajando este músculo que es el peroneo. El peroneo largo o el peroneo, el que está un poco más abajo, el peroneo corto. Bien, los dos son eversores del pie. Claro, si esto lo comparamos con otro músculo que es el tibial posterior, que está más interno, que no origina una eversión, es decir, el pie no lo lleva hacia afuera, sino que origina una inversión del pie hacia adentro, que es el tibial posterior, incluso el tibial anterior. Aquí ocurre lo mismo. Si tenemos un tibial posterior y un tibial anterior que son inversores del pie, es decir, que lo llevan no hacia afuera, sino hacia adentro, me va a originar un desequilibrio a nivel de la articulación del tobillo o otras articulaciones en el pie. Esto al final, ¿qué origina? Origina molestias, origina desequilibrios, origina dolores y al final la lesión. El trabajo que está, ¿en qué consiste? ¿En trabajar la fuerza del pie? No, en trabajar lo que tengo débil, ya sea la inversión o la eversión a través de, si es la inversión del pie, trabajaría tibial posterior y tibial anterior, y si es eversión, trabajaría lo que nos muestra en este vídeo, que son los peroneos. Y exactamente lo mismo ocurriría a nivel de la cadera. Bueno, vamos aquí, vamos a la cadera. Una molestia muy frecuente, que es la zona glútea, es lo que se llama, bueno, lo que llamamos el falso piramidal. Realmente, el falso piramidal, bueno, vamos a ver si podemos aquí desvanecer esto, aquí está. Se debe a una musculatura, vamos a ver, vamos a coger aquí otro, a ver, vamos aquí a esta, a ver, para cogerlo entero. Bien, estamos aquí en el glúteo, ¿no? Esa zona de molestia. Si quitamos el glúteo del medio, tendríamos toda esa... Vamos a ocultar glúteo, es decir, ahora voy a quitar el glúteo, ¿no? Voy a quitar la capa del glúteo y por debajo de ello tengo todos estos músculos. Uno de ellos
Ese es el piriformis, ¿no? Que como veis pasa cerca el nervio ciático, que lo vemos ahí, que es este de aquí. Bien, claro, cuando hay inflamación o tensión excesiva en estos músculos que se llaman pelvitrocanterios, el piriformis no es el único, aquí tenemos los géminos, bueno, habría otros, ¿no? El obturador externo. Entonces, cuando hay inflamación de todos estos pelvitrocanterios, lo que ocurre es que sí, hay un tema de piramidal, pero el problema no es del nervio el piramidal, el problema es que hay como consecuencia de la tensión elevada, con una gran tensión, da lugar a esa sensación de como de quemazón dentro del glúteo. ¿El trabajo en qué consiste? ¿En trabajar glúteo? No, pues en ver en qué debilidades tenemos. Que no, habitualmente, una muy habitual son los rotadores internos de cadera. En muchas ocasiones, las personas que tienen problemas de piriformis van en rotación externa continua de cadera, como consecuencia de que tienen una debilidad en rotadores internos de cadera. Aquí uno muy importante sería pues el tensor de la fascia lata, el TFL, ¿bien? O la cintilla iliotibial. Como consecuencia de una debilidad en rotación interna de cadera, el individuo va a ir en rotación externa y como consecuencia de ese desequilibrio se va a sobrecargar esta zona, pero no porque esté débil esta zona, sino porque está débil la rotación interna. Es decir, no porque hay una debilidad en rotación externa, que son todos estos, rotación externa de cadera, sino que porque hay una debilidad en rotación interna. ¿La solución cuál es? No trabajar los rotadores externos, sino trabajar la rotación interna para dar ese equilibrio muscular y trabajar el desequilibrio. Bueno, en definitiva, lo que os quiero transmitir aquí es que cuando hay una lesión, sí, efectivamente tenemos que trabajar la fuerza, pero el trabajo de fuerza no consiste en mover mucho peso, sino que radica en trabajar los desequilibrios musculares. Y para trabajar los desequilibrios musculares tenemos que ver a nivel articular no un test de fuerza, no cuánto peso puedo mover, sino qué desequilibrio hay a nivel articular. Es decir, es más bien un test no de fuerza, sino un test articular. Y una vez que vemos en dónde hay ese desequilibrio, entonces a partir de ahí es trabajarlo. Pero insisto, no es ponernos en una máquina y empezar a mover peso, porque lo más probable es que si nos ponemos en la máquina a mover peso, lo que hacemos es que vamos a trabajar o vamos a mejorar los músculos que ya están fuertes, vamos a ampliar ese desequilibrio muscular y no vamos a trabajar los músculos débiles, como porque el cuerpo lo que hace es compensar. Y si yo me coloco en la máquina a mover gran peso, lo que va a hacer mi cuerpo es moverlo con lo que tiene fuerte, es decir, va a compensar, que es exactamente lo mismo que ocurre cuando corremos. Cuando corremos, nuestro cuerpo compensa para intentar dar eso que le estamos pidiendo, que es correr rápido. Y como consecuencia de esa compensación, si hay un desequilibrio muscular, a partir de ahí vienen las molestias, pero no las zonas débiles, sino como consecuencia de un desequilibrio muscular. Luego, el trabajo consiste no en trabajar la fuerza, sino en trabajar los desequilibrios musculares. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Bueno, espero que os haya gustado. Una vez más, os agradecería enormemente que dierais el like y, por supuesto, que os suscribierais al canal. Es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros. Gracias y ánimo.